Muy buenas noches, estimados y estimadas estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. En este caso ya estamos ingresando a lo que viene a ser la unidad 2. ¿Sí? Marcando un poco la pauta de la sesión de hoy y en parte también de la próxima semana, vamos a trabajar de la siguiente manera. ¿Sí? Eh, Vamos a explicar en esta primera parte. Vamos a explicar la parte teórica con los ejemplos del caso, lo que corresponde a los contenidos de esta unidad, ¿sí? Tanto lo que es la estructura de la introducción, el argumento de autoridad y el argumento de relaciones causales, ¿sí? Orientado siempre a lo que requiere o solicita el producto académico número 2. ¿Sí? En el interín vamos a ir haciendo algunos feedbacks o alguna retroalimentación de manera general para poder mejorar lo presentado en el producto académico número 1. ¿Sí? Las calificaciones del producto académico número 1 lo van a poder visualizar el día de mañana, porque consideremos que el plazo extendido era hasta el día de ayer. ¿Sí? Si bien es cierto, con 2 puntos de descuento. Entonces, pero era el plazo extendido, entonces ahorita está en proceso de calificación y el día de mañana, exagerando para el día sábado, deben ustedes ya poder visualizar sus calificaciones del producto académico número 1. Acá sí quiero hacer un énfasis, una explicación antes de que se nos vaya a ir. Si yo tengo acá el aula virtual, eh, voy a, voy a ingresar a una de las aulas virtuales para explicarles cómo van ustedes a poder visualizar su calificación. Me voy a poner en rol de estudiante. ¿Sí? De esta manera ustedes visualizan su aula virtual. Entonces, si ustedes se percatan, acá en la parte superior nos habla de una lista de calificaciones. Acá tenemos la pestaña calificaciones. Entonces, ustedes le hacen clic aquí. ¿Sí? Y en esta sección es donde ustedes van a poder ver su calificación. Por ejemplo, ahorita todo está en blanco, pero acá donde dice Producto Académico 1, en esta primera columna van a ver su nota vigesimal y en esta parte de la retroalimentación van a encontrar la retroalimentación bien detallada, ¿sí? Bien detallada. Bien, voy a ver si... A ver, voy a... La principal. Van a ver una retroalimentación similar a esta. Voy a regresar a mi rol normal. Bien, voy a entrar al NRC del bloque anterior. Espero que todavía tengamos algunos matriculados aquí. Por ejemplo, ustedes van a ver de esta manera. Aquí está Producto Académico número 1, acá está su calificación y su retroalimentación criterio por criterio. ¿Ok? De esa manera ustedes van a poder visualizar su, su calificación. Entonces, en la sección de calificaciones, por favor. ¿Ok? Entonces, tomemos en cuenta ese detalle, por favor, para que puedan ustedes observar a detalle su calificación y, muy importante también, su retroalimentación. ¿Correcto?
Entonces, si bien es cierto, lo usual a veces es que eh, veamos la calificación a veces de esta manera, ¿no? Voy a regresar yo a la sección de, a ver, voy a volver a ponerme como, ahí sigo como estudiante aquí. Eso es lo que usualmente hacemos para ver la calificación. Yo entro acá al producto académico número 1 y busco mi calificación aquí, ¿no? ¿Sí? Busco la calificación acá. La calificación no la van a observar aquí, ¿correcto? A lo sumo les va a salir su nota, pero no les va a salir la retroalimentación. Tienen que entrar al libro de calificaciones, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ese detalle, por favor, tomémoslo en cuenta, ¿sí? Entonces, ese detallito quería que lo tomemos en cuenta, ¿sí? A ver, entonces, va a ser muy importante tener en cuenta este detalle. Veamos. Entonces, regresemos a la parte del contenido temático. En su producto académico número 1, ustedes han planteado un- una propuesta o un proyecto de ensayo argumentativo. Esta primera entrega, lo que les ha permitido a ustedes, o lo que les ha debido de permitir a ustedes es, en primer lugar, conocer el tema sobre el cual van a redactar, ¿sí? El conocer el tema es vital, es muy importante, porque si yo no conozco el tema, definitivamente voy a tener dificultades luego, ¿sí? Eh, Recuerden lo que les decía en alguna de las sesiones anteriores, que para escribir primero hay que leer, ¿no? Y el leer justamente nos permite conocer el tema. De igual manera les ha debido de permitir plantear su tesis, ¿sí? Ahí recuerden lo que les mencionaba la semana pasada. El elemento fundamental de un texto argumentativo es la tesis. Si la tesis falla, si la tesis está mal planteada, definitivamente nada de lo que continúa va a tener una razón de ser. Yo puedo construir una estructura argumentativa bien elaborada, ¿sí? Una afirmación, un razonamiento, evidencia bien estructurado, bien elaborado, respaldándome en expertos, estableciendo relaciones causales, estableciendo generalizaciones, pero si no hay una tesis bien planteada, esos argumentos no responden a nada, por lo cual todo el texto es irrelevante, ¿sí? Entonces tengamos mucho cuidado con ese detalle, ¿ok? Dentro de la unidad 2, como les mencionaba, vamos a ver la primera parte de nuestro ensayo argumentativo. Esta unidad está orientada a que ustedes aprendan a redactar una primera parte de su ensayo argumentativo, que básicamente es la introducción y dos argumentos mediante estrategias, ¿sí? Que es la estrategia de autoridad y la de estrategia de relaciones causales. ¿Cuáles son las condiciones de calidad académica para esta unidad? En primer lugar, es que ustedes deben de desarrollar, se les sugiere siempre desarrollar la autoevaluación, porque esta les va a permitir comprender las estrategias de autoridad y de relaciones causales. La autoevaluación nos va a permitir, estimados estudiantes, poder conocer un poco más,
de los fundamentos teóricos de esta unidad. Así también trabajar el foro formativo de manera individual y participativa, porque esto les va a facilitar el reconocimiento de tesis a favor, tesis en contra. ¿Sí? Recuerden las indicaciones que se les da, ¿no? Participar en el foro formativo no solamente consiste en responder la interrogante, sino esa respuesta debe de estar muy bien sustentada, esa respuesta debe de estar muy bien estructurada, ¿sí? ¿Ok? Mientras que en este caso, ¿no? Bien estructurada su respuesta y sostenida y sustentada eh, en autores, en fuentes bibliográficas. Eso es una primera parte. Y una segunda parte, con esas mismas características, responder, comentar, participar en las respuestas de sus compañeros o compañeras. ¿Ok? Y definitivamente lo más importante, que es la realización del producto académico número 2. ¿Qué es lo que van a hacer? Elaborar el primer avance del ensayo argumentativo en los equipos que ya están conformados. ¿Cómo lo van a hacer? Elaborando la introducción de este ensayo y sus argumentos de autoridad y de relaciones causales. Lo ideal es utilizar diversas herramientas colaborativas como el Google Docs, que nos permite trabajar en línea e inclusive de manera síncrona, ¿no? No necesariamente todos tienen que estar en simultáneo para que vayan contribuyendo en ese trabajo. Esto les va a permitir desarrollar sus habilidades comunicativas. ¿Ok? Comencemos viendo la estructura de la introducción. A ver, voy a activar el chat, ¿sí? Y coméntenme. ¿Quién se acuerda? La introducción debe tener 3 partes. Acá en el chat, menciónenme cuáles son esas 3 partes que debe tener la introducción. En el chat, por favor. Profe, lo ha desactivado, más bien, estaba ya activado el chat. Tiene razón, sí, ya. Ahora sí, gracias. Lo acabo de activar, disculpen. Dice contexto, definición y tesis. Contextualización del tema, contextualización y tesis. Contexto, definición y tesis. Moción, definición, controversia. Contexto, controversia y tesis. La estructura es la contextualización, la controversia y la formulación de la tesis, ¿no? Por eso dice, ¿cuál es el propósito? Estructura una introducción efectiva, asegurando la correcta contextualización, la presentación de la controversia y la formulación de la tesis. ¿Sí? Como lo indicaba Jordi,
partimos desde la contextualización, ¿no? ¿Sí? Luego de ello la controversia y cerramos con la tesis. Recuerden que esta introducción tiene como principal objetivo presentar de manera clara y concisa el tema o la problemática que será abordada, estableciendo el contexto y proporcionando la tesis o afirmación principal que el autor defenderá o demostrará en el desarrollo del texto. Ejemplo de introducción. Recordemos que siempre debemos de trabajar a partir de un esquema. Si bien es cierto, en su producto académico ustedes no presentan este esquema, pero es importante que lo trabajen, porque estos esquemas nos permiten organizar la información que hemos recabado, nos permite estructurar nuestras ideas, ¿sí? Redactar un texto es como, eh, es como cocinar, como dice Daniel Casani. Daniel Casani habla de la cocina de la escritura, pero él lo analoga al cocinar como un proceso de cocina, por decirlo así, especializada, ¿ok? Uno puede cocinar a la volada, ¿no? Por ejemplo, ya se agarra, por ejemplo, va a hacer un aderezo, agarra la cebolla y en la mano pica la cebolla y lo echa directamente a la olla, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Pero la cocina estructurada implica que primero debes de eh, habilitar tus ingredientes, o como lo que dicen los chefs, el mise en place, ¿sí? ¿Qué es ello? Tener todos tus ingredientes listos para comenzar a cocinar antes de, ¿correcto? Antes de, porque eso te permite tener un control efectivo de tu proceso de cocina. O también lo podríamos analogar a la construcción. Y vamos desde una situación básica, de repente la construcción de una casa unifamiliar, ¿sí? A la antigua, por decirlo así, o de manera criolla tradicional, podemos buscar un albañil y que le digo, oye, ¿sabes qué? Este es mi terreno, quiero que me hagas acá, quiero mi sala, mi comedor, un par de dormitorios, mi cocina y mi baño, ¿sí? ¿Lo va a hacer? Sí, sí lo va a hacer. Pero luego cuando estés allí te vas a ir dando cuenta que de repente le falta iluminación, que a un dormitorio se quedó sin ventana, en fin, una serie de dificultades. Pero ¿qué ocurre si primero haces un plano? Si primero te presentan un plano, definitivamente vas a poder visualizar mucho mejor esa propuesta de vivienda, en el cual inclusive ahí mismo nomás puedes ir moviendo, proponiendo movimientos para que esta vivienda realmente sea funcional. Entonces, en la redacción, los esquemas, ¿sí? Los esquemas son muy importantes porque nos permiten estructurar nuestras ideas, ¿sí? Acá tengo el esquema, ¿no? De la introducción, donde voy a partir, dice, de la contextualización, que me dice que los transgénicos es una alternativa para la problemática alimentaria peruana. La controversia dice, ¿se debe permitir la producción de alimentos transgénicos en el Perú? Y la tesis dice, permitir la producción de alimentos transgénicos en el Perú. Entonces, ese es mi esquema. Y a partir de este esquema, yo redacto mi párrafo, ¿sí? A partir del esquema, redacto mi párrafo, ¿correcto? ¿Sí? Lean ese párrafo, por favor.
Ok, miren, ve, cómo a partir del esquema construimos un párrafo. Repito, este esquema no se presenta en el producto académico. Es más, cuando, inclusive fuera de esta asignatura, cuando en alguna otra asignatura te pidan elaborar un ensayo, eh, en la introducción lo que va a esperar tu docente, al igual que es lo que yo espero en el producto uno, es este párrafo. Eso es lo que vas a presentar. Pero previamente tú tienes que haber elaborado tu esquema para que puedas organizar tus ideas. ¿Correcto? Ahora, en el caso de la controversia, recuerda, la base de la controversia es la presentación de la pregunta. Esa es la base de la controversia. Sí, sí o sí, la presentación de la pregunta controversial. Y recuerden, ¿ve? Se debe, ¿sí? Se debe, eso es importantísimo, ¿ya? ¿Sí? Acá vamos a ver otro ejemplo de introducción. Mismo tema, pero la tesis opuesta. ¿Sí? Mismo tema, pero la tesis opuesta, ¿eh? Y siempre a partir de la esquematización, ¿ya? Igual, leámoslo, por favor. Sí, Melissa, te escucho. Sí, maestro, se podría decir en todo caso, maestro, que la controversia siempre va a ser, bueno, la pregunta, ¿no? Se debe. Y Ujú. la tesis va a ser bien a favor o en contra, como vimos la clase pasada. Y obviamente la Cor- Ujú. contextualización va a ser el trasfondo, ¿no? De la controversia. Claro, la contextualización es la presentación de la polémica, la presentación del tema sobre el cual se va a discutir. Esa es la contextualización. La controversia, la base es la pregunta. Y luego viene la tesis. Y si nos percatamos en ambos ejemplos, la tesis es bien puntual. En la tesis no hay relleno, ¿sí? No hay todavía eh, elementos que me indiquen el porqué de la tesis, ¿no? Sí, y en eso hicimos bastante énfasis, o hice bastante énfasis a, la semana pasada en el que tengamos mucho cuidado de poder incluir algunos detalles adicionales en la tesis, ¿no? La tesis es una oración puntual, ¿sí? La que presenta el punto de vista de respecto a la pregunta polémica. Nada más. Ya luego, en la argumentación es donde vamos a poder sostener, indicar los porqués de mi opinión, ¿sí? Sí, Melissa, ¿alguna pregunta, algún comentario más? Sí, maestro, justamente como decía la clase anterior, ¿no? La tesis es no permitir la producción de alimentos transgénicos en Perú, es porque está uniendo la otra parte de la controversia, ¿no? O sea, acá no se hace ningún Ujú. detallado más, sino acá solamente, como dice, algo corto, luego ya más adelante se detalla, pues, ¿no? Correcto, correcto, efectivamente. Ujú. Sí, a ver. Continuando entonces, una vez que yo tengo mi introducción, esta tesis la debo de sostener, esta tesis la tengo que defender, ¿sí? Y para ello tenemos los argumentos. Eh, Acá cuando hablamos de argumentación, por ejemplo, ¿no? Eh, mm, a ver, por ejemplo, hablemos un poquito de cine. ¿Sí? Dice, oye, ¿has ido a ver la película sobre Michael Jackson? Sí. Oye, ¿qué tal, ah? Sí, chévere, bacán, me gustó. Ya, ahí está la tesis. ¿No? Considero que la película de Michael Jackson es buena, correcto. Oye, ¿y por qué, ah? Ah, porque está bacán, ¿verdad? Sí.
No, está bien chévere. Y ahí queda, ¿sí? Eh, U otro contexto, de repente más delicado todavía, ¿no? Para aquellos que nos gusta el fútbol, ¿sí? Dice, oye, hinche, ¿qué equipo eres? De tal equipo. ¿Por qué? Porque es el mejor, pues. Ahí estaremos dando realmente argumentos que defiendan nuestra postura, nuestra posición. No, ¿sí? Si recuerdan, una de las cosas que les mencionaba en la primera clase es que a través de esta asignatura debemos de aprender a desarrollar el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico, mis estimados estudiantes, consiste en dar mi opinión, pero sustentarla con razones, jamás con emociones. La capacidad argumentativa es inherente a todos y a cada uno de nosotros. El detalle es que nos falta afinar esta capacidad argumentativa, ¿sí? Afinar nuestra capacidad argumentativa porque por lo general argumentamos más con emociones que con razones, ¿sí? Por ejemplo, yo les comento, mi hijo mayor tiene 25 años, ¿sí? Cuando adolescente, él, al igual que muchos hijos adolescentes, inclusive nosotros mismos, por ejemplo, cuando me pedía permiso para ir a una fiesta, ¿sí? Decía, pa, va a haber una fiesta en tal lugar, ¿puedo ir? ¿Por qué? Le preguntaba yo. ¿Por qué? ¿Por qué quieres ir? No, es que todos mis amigos van a ir. Y al igual que mi viejito, ¿no? O sea, si tus amigos se tiran del río al puente, o perdón, del puente al río, tú lo sigues. No, dame una razón por la cual te debo dejar ir. No, pues, pa, no seas malo. Ah, o sea, el dejarte ir a una fiesta de noche me convierte en bueno y el no dejarte ir me convierte en malo. Me sigues dando emociones, no razones. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender a argumentar con razones, no con emociones. ¿Sí? Respecto a lo primero que les mencionaba, por ejemplo, la película de Michael Jackson, oye, ¿qué te pareció? Ah, muy buena. ¿Por qué? Porque mira, su banda sonora es excelente, definitivamente han tomado las principales canciones de Michael Jackson y las han puesto en las escenas exactas y precisas para despertar emoción. Allá, otra cosita, ¿sí? Eh, oye, ¿por qué consideras que del equipo con el cual simpatizas es el mejor? Ah, porque no solamente se enfoca en la parte deportiva, sino también hacen bastante trabajo social, impulsan a, a desarrollar que los jóvenes a través del deporte puedan mejorar su estatus de vida. Ya cambió la figura, ¿ve? ¿Sí? Ya cambió la figura. Y es importantísimo, estimados estudiantes, desarrollar nuestra capacidad argumentativa, como les decía, el pensamiento crítico. Eh, hace algunos días atrás, en un espacio de diálogo me preguntaron sobre el contexto político que estamos viviendo ahorita, ¿no? Nuestra segunda vuelta. Pero me preguntaban no por quién voy a votar ni por quién no voy a votar, sino la pregunta fue, ¿por qué de manera repetida llegamos a esta situación en la que no vamos a votar específicamente por una propuesta política, sino
terminamos a lo que al criterio de cada uno nos toca elegir la propuesta que consideramos menos mala, ¿sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente la mayoría de las personas carecemos de un análisis crítico, ¿sí? A estas alturas ya no se puede hacer ello, ¿eh? Por si acaso. O sea, ya cuando llegamos a una segunda vuelta en la que tenemos el famoso balotaje, poco o nada ya se puede apelar al pensamiento crítico, ¿ya? Porque eh, si ejecutamos el pensamiento crítico, habría que, como dice Reido, de repente pedir nuevas elecciones, pero es imposible, ¿no? O sea, siendo realistas es imposible, siendo analíticos es imposible, ¿sí? O sea, ya no hay. Esa opción del análisis crítico lo tuvimos hace algunas semanas atrás, pero no lo supimos utilizar en su gran mayoría, porque carecemos en su gran mayoría la capacidad de análisis crítico. Y no es de este año. Ocurrió hace 5, ocurrió hace 10 años, ¿sí? Ustedes se están formando para ser profesionales. Y no solamente tiene que ser dentro de sus campos profesionales, sino recuerden que dentro de una estratificación cultural, sociocultural, los profesionales son los que se encuentran en la cima de la pirámide cultural, ¿sí? En teoría, ¿no? En teoría. Pero lo ideal es que sea también en la práctica. Entonces, no se argumenta con razones, con emociones, se argumenta con razones. Y dentro de ello tenemos las denominadas estrategias argumentativas. Y una de las estrategias más poderosas para argumentar es esta que se denomina el argumento de autoridad, ¿sí? Nuestro propósito acá es que utilicemos una autoridad académica especializada como respaldo en el ensayo argumentativo. Y acá hay algo muy importante, ¿eh? Autoridad académica, ¿ok? Autoridad académica. Pregunto, respóndanme con un sí o con un no en el chat. Mm, ¿El ministro de Salud será una autoridad académica? ¿Sí o no? A ver, tenemos una, dos, tres, cuatro respuestas. ¿Qué fue? Los demás ya están prendidos a la TV ya. Están ahí viendo sus noticieros, sus novelas, su serie, ¿ok? Eh, y pues sí, tiene razón. Sus cuatro compañeros que han participado en el chat tienen razón. No es una autoridad académica, es una autoridad política, ¿sí? Entonces, cuando hablo de un argumento de autoridad académica, o perdón, el argumento de autoridad no puedo apelar a una autoridad política, tiene que ser una autoridad académica, ¿ok? ¿Qué es el argumento de autoridad? Dice, es la validación de una idea mediante la afirmación de una persona o de alguna institución con suficiente autoridad intelectual respecto al tema tratado. A ver, Melissa dice, el rector el rector es una autoridad académica. No, no lo es. Es una autoridad institucional de una universidad, no es una autoridad académica, ¿sí? Entonces, por ahí, pues sí, diría Albert Einstein, es una autoridad académica, pero ¿dentro de qué campo?
dentro del campo de la... no, ciencia es muy grande. La psicología es una ciencia. Y Albert Einstein no es una autoridad académica en psicología. Física, cuántica, muy bien, genial, perfecto. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando de la autoridad, ¿ok? Académica. Eh, ¿sí? Ahora, por ahí me pueden decir, pero profesor, justo usted ha mencionado sobre el ministro de Salud y yo estoy en mi texto, mi proyecto de ensayo argumentativo, eh, estamos hablando de este tema de la normalización de los medicamentos o de la medicina alternativa. Y yo he encontrado un artículo del actual ministro de Salud respecto a a los riesgos de la aplicación de la medicina no tradicional, o perdón, de la medicina tradicional. Ah, ok. Pero en ese caso no lo vas a citar en su condición de ministro de Economía, o perdón, de Salud, sino en su condición de investigación, como investigador dentro del campo de la aplicación de medicinas alternativas. ¿Ya? O sea, cambia la diferencia. Entonces, ¿a quién llamamos eh, autoridad académica? ¿Sí? Es el experto intelectual respecto a un tema. ¿Sí? Algo muy importante, dice, no se puede proponer ideas totalmente nuevas sobre un tema, pues hay autores y pensadores que ya han analizado estas ideas. Dice, se debe identificar a los autores que han abordado la moción elegida, evaluar sus propuestas y decidir su uso para la validación de la idea. El autor tiene que ser un especialista en el tema y reconocido por la comunidad académica. Y acá es donde apelamos a esto que se llaman citas. Eh, y acá no solamente a nivel de un texto argumentativo, en general, cuando construimos un texto académico, ¿sí? Citamos, referenciamos. Ustedes que ya han pasado esta etapa de revisión, de búsqueda, revisión y búsqueda y revisión de información, por ahí los que han revisado, por ejemplo, artículos científicos, se habrán percatado, un artículo científico tiene que 12 páginas y muchas veces la mitad de esas páginas es la lista de referencias, ¿sí? Imagínense, para que un autor, ¿no? Un investigador que publica un artículo científico de más o menos 5 páginas, para producir esas 5 páginas se ha revisado como cerca de 80 textos, ¿sí? Ahora, pongámonos en este contexto, pongámonos en el contexto de que ustedes construyen un texto argumentativo, ¿no? Un ensayo argumentativo bien construido, bien elaborado, pero deciden no citar ni referenciar a nadie, absolutamente a nadie, ¿ok? Y lo presentan frente a un auditorio. Y alguien de ese auditorio al término de su presentación levanta la mano y le pregunta, hablando así en criollo, ¿ah? Así a lo malo, ¿me puedes decir cuál es tu logro académico? ¿A quién le has ganado académicamente hablando para darle credibilidad a lo que acabas de decir? ¿Qué le responderíamos? No tendríamos respuesta, ¿no? No tendríamos respuesta, porque efectivamente, pues, estamos en proceso de formación, ¿sí? Estamos en proceso de formación. Entonces, mis estimados,
Es importante citar, referenciar, y allí toma fuerza este argumento de autoridad. Criterios para elegir a la autoridad académica, persona dedicada al tema que se aborda, es decir, tiene que ser una persona que está dentro de ese campo disciplinar. Debe gozar de credibilidad, trayectoria y ser reconocido en la comunidad de especialistas. Sus planteamientos deben de ser conocidos, defendidos y sustentados. Ahora dice, profe, ¿y cómo vamos a saber eso? Allá, pues es que justamente dentro de esa búsqueda de artículos, artículos, revistas, libros que hacen ustedes, estos tienen autores. Y es importante googlear, como se suele decir, a ese autor para saber quién es. Como quien dice, ¿qué cosita más ha hecho? ¿Ok? Entonces, dentro de este proceso de redacción del argumento de autoridad, es importante que, en primer lugar, busquemos información sobre la tesis que se defiende. Esa información la debemos de procesar. ¿Qué implica ello? Leerla y dentro de ese proceso de lectura ir subrayando, sumillando, elaborar algún tipo de esquema o resumen para a partir de ello elaborar nuestro esquema numérico de nuestro argumento de autoridad. Algo más o menos como esto. Recuerden que la estructura de nuestro párrafo argumentativo lo trabajamos bajo la estructura ARE: afirmación, razonamiento y evidencia. La afirmación. ¿Cuántas oraciones puede llegar a ser una afirmación de un argumento, de un párrafo argumentativo? ¿Hasta cuántas oraciones puedo plantear en la afirmación? Una, dos, tres, las que yo quiera. Reido dice tres. A ver, quién da más o quién da menos? Melissa dice dos. La afirmación, mis estimados, debe de ser una oración. ¿A qué pregunta responde la afirmación? A la pregunta de la controversia. No. Evidencia. La pregunta controversial, la respuesta a la pregunta controversial es la tesis. A la tesis. ¿Sí? La tesis es una oración. ¿A qué pregunta responde la afirmación? Va a responder a la pregunta, ¿por qué? Más la tesis. ¿Por qué más la tesis? Recuerden ello, ¿ah? Sí. La tesis, en los ejemplos que estamos viendo, el primer ejemplo era a favor de la producción de alimentos transgénicos, ¿no? ¿Por qué se debe producir alimentos transgénicos? Por la contribución a la seguridad alimentaria y al desarrollo sostenible. ¿Sí? La afirmación siempre va a responder a la pregunta ¿por qué? Más la tesis. El razonamiento lo que va a hacer es analizar esa afirmación. ¿Sí? Por ejemplo, acá, incremento del rendimiento de los cultivos y reducción del uso de pesticidas. Está analizando, está comentando. Y la evidencia son elementos que buscan probar esta afirmación. Por ejemplo, acá voy a evidenciar a través de una cita de la FAO y una cita del Banco Mundial. Y esto se tangibiliza en un párrafo. ¿Sí? Miren, mi esquema se va a tangibilizar en un párrafo. Lean el párrafo, por favor.
¿Ok? Entonces ahí podemos ver cómo, una vez más, a partir de un esquema, vamos construyendo los párrafos. ¿Cuál es el elemento que permite observar el uso de la estrategia de autoridad? Justamente las citas, ¿no? Las citas. Otro ejemplo, en este caso, sobre la tesis en contra, ¿no? Igual, la afirmación, ¿no? ¿Por qué no se debe de viabilizar la producción de alimentos transgénicos? Porque los efectos son perjudiciales sobre la biodiversidad y la salud pública. Siempre que la tesis. ¿Sí? Igual, nuestro esquema se tangibiliza en un párrafo. A ver, igual lo leemos, por favor. A ver, ¿alguna pregunta o consulta respecto a esta estrategia argumentativa de autoridad? Ojo, recuerden, párrafos como estos, ustedes deben de presentar en su producto académico número 2. En el producto académico número 2, lo primero que van a presentar es su introducción, ¿sí? Algo como esto. Para luego presentar su párrafo argumentativo de autoridad. Donde corresponde, vamos a ir viendo el tema de el argumento de autoridad, en este caso, ¿sí? Sí, Melissa, te escucho. Sí, maestro, yo quería saber a qué responde lo que es la palabra razonamiento, esa parte. No, el razonamiento no responde a ninguna pregunta al igual que la evidencia. El razonamiento es el análisis de la afirmación, ¿sí? Mientras que la evidencia son los elementos que buscan probar la validez de la afirmación. ¿Ok? ¿Queda más claro? Correcto. A ver. La otra estrategia argumentativa es el argumento de relaciones causales, ¿sí? Cuando hablamos de un argumento de relaciones causales, ¿sí? Vamos a establecer relaciones de causa-consecuencia, ¿sí? Relaciones de causa-consecuencia, ¿ya? Por eso es que nos dice argumentar a partir de las consecuencias de la postura. Un argumento de relaciones causales, o también llamado pragmático, es aquel en el que utilizamos para defender una postura u opinión en la que se señalan las consecuencias negativas, es decir, perjuicios, o las consecuencias positivas, beneficios, que puede generar un determinado hecho o medida. Es decir, validamos la causa a través de los efectos que ésta pueda tener. También es conocido como argumento pragmático o argumento causal. Shane Perelman y Lucy Albrecht Titeca nos dicen que llamamos argumento pragmático a aquel que permite apreciar un acto o un acontecimiento con arreglo a sus consecuencias favorables o desfavorables.
Entonces, acá tomemos en cuenta ello. Va a haber una relación, una cadenita de causa-consecuencia. La tesis se va a volver en una causa. La consecuencia de esa tesis es la afirmación. Y dentro del razonamiento y la evidencia voy a presentar consecuencias de la afirmación, tal como lo podemos ver en este ejemplo. ¿Sí? Afirmación, incremento de la eficiencia en el uso de los recursos naturales. ¿Sí? Entonces, sigue respondiendo a la pregunta, ¿por qué más la tesis? ¿Por qué se debe de fomentar la producción de alimentos transgénicos? Porque incrementa la eficiencia de los usos, del uso de los recursos naturales. ¿Sí? Su razonamiento y su evidencia. Leamos, por favor, el ejemplo. Y finalmente acá vamos a ver lo siguiente. Tenemos otro ejemplo, pero en este caso de la postura opuesta, ¿no? De la postura opuesta. ¿Ok? Igual, por favor, lo leemos. De igual manera, acá observamos esta relación de causa-consecuencia, ¿no? En este caso, a partir de la tesis en contra. ¿Correcto? A ver, veamos acá lo siguiente. Por ejemplo, dicen, profesor, ¿en qué va a consistir el producto académico número 2? Acá yo tengo el formato, voy a descargar el formato. ¿No?
tengo el formato del producto académico, ya saben sus datos, sus apellidos y nombres. Por ejemplo, sobre la base del ejemplito que hemos estado viendo ahora. Definitivamente ustedes van elaborando pues sus esquemas inicialmente, ¿ya? Mi introducción, recuerden, en la consigna nos indica que debemos de trabajar con colores, ¿sí? ¿Mm? Ya está nuestra introducción. Luego viene nuestro argumento de autoridad. La afirmación. El razonamiento y la evidencia. Y luego tenemos el argumento de relaciones causales. Y ya está, ¿eh? Entonces ahí ya tenemos la parte de la postura a favor y similar, pues la postura en contra. Luego tendrán que consignar sus referencias bibliográficas y para terminar, sus evidencias de trabajo colaborativo. Entonces, en ello va a consistir su producto académico número 2. ¿Ok? Preguntas, consultas. Todo clarito como agua de puquio. Sí, George, te escucho. Profesor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Profesor, quería de repente comentarle en el primer producto académico con mi grupo estábamos no por Meet, ¿no? Estábamos coordinando el envío. Hasta donde yo tenía entendido, solo una persona tenía que hacer el envío del trabajo. Entonces, Correcto. por temas de conectividad, entonces, o de la red, del internet, el encargado que tenía que enviar el trabajo no pudo enviarlo. Entonces, como estábamos en línea, yo personalmente, ¿no? Eh, Mediante el Meet, les dije, a ver chicos, yo voy a intentar. Y bueno, simultáneamente enviamos los trabajos. De repente, profesor, no sé si podría dispensarnos este problema. De repente, los dos lo hemos subido o hay algún inconveniente o nos va a bajar puntos, algo, profesor. No se preocupe, no va a haber ese inconveniente, no va a haber ningún tipo de penalidad al respecto. Sí, ya me estás Ah, ya, explicando, estoy tomando nota, entonces no va a haber ningún inconveniente. ah, ¿Sí? ya. Muchas gracias, profesor, por la comprensión. Listo. Sí, Jorge, te escuchamos. Docente, buenas noches. Tenía un percance sobre mis grupos.
ya no le encontré, nadie me contestó, pero sí hice mi trabajo yo, docente. ¿no? Quisiera que me consideres, ¿no? No, Porque no a ver, encontré a mi grupo. He escrito también ahí en Jorge, el grupo del chat, docente. Jorge, en las dos clases anteriores se les ha indicado el procedimiento. Justamente al igual en Ya. el producto 2, acá se tiene que poner las evidencias, ¿no? Del trabajo colaborativo. Ahora, si yo he enviado correo, he enviado chat, he dejado mensajes en el foro de coordinación grupal y nadie me ha contestado, ello es lo que tengo que haber puesto aquí. Ahora, si tú has presentado de manera individual y no hay ninguna evidencia que demuestre que tú has intentado contactar a tus compañeros, pues lamentablemente se procede de acuerdo a lo ya indicado, ¿no? Pero si es que has Pero puesto las evidencias, ya, no hay ningún sí, inconveniente. pero en el grupo que usted creó ahí sí le puse las Mm, evidencias, pero no Es que puse ahí ese en el es un trabajo. grupo, Sí, sí, ya, tiene razón, no. docente, pero no creo que se fue así el criterio, ¿no? No, eso se ha explicado, Jorge, eso se ha Ya, ya. explicado en cada una de las clases. Ok, docente, no hay ningún ¿Sí? problema entonces. Pero quisiera que me Ujú. considere algo, no sé. Ya, le voy a tomar en cuenta Oh, esa vez. ya. Sí, Alberto, te escucho. Profesor, en el caso de nosotros, del grupo 6, creo, somos 6 o 8, 6, no nos percatamos de que solo una persona tenía que subirlo. En este caso, creo que todos hemos subido el trabajo. ¿Habría algún inconveniente o no va a haber Ya, ningún miren, problema? de manera general, en ese producto académico 1 eh, voy a pasar por alto ese detalle. Ya le estoy aceptando a un grupo, en todo caso, pues la regla es, se acepta uno, aceptamos a todos, ¿sí? Pero tengamos más cuidado para las siguientes entregas, que solamente un estudiante debe ser quien suba el trabajo, ¿ok? Ok, profe. Ahora anotado, lo voy a poner en nuestro grupo y no va a volver a pasar. Más bien, muchísimas gracias. Oh, ok. Sí, Melissa, te escucho. Sí, licenciado, y justamente yo quería poder mencionar o comentar, ¿no? A modo de resumen, maestro, el razonamiento, como lo mencionó, es parte fundamental de lo que es la afirmación, ¿cierto? No. A ver, ¿qué entiende? Cuando a mí me dicen parte fundamental, es el elemento más importante de, ¿sí? El elemento más importante de todo el texto, la tesis, ¿ok? El elemento más importante de cada párrafo argumentativo, la afirmación, ¿sí? Por ejemplo, acá yo tengo la primera parte de mi ensayo. El elemento más importante del ensayo, de todo el texto, la tesis, ¿sí? Ese es el elemento más importante. Ahora, hablemos a nivel de párrafo argumentativo, de cada uno de los párrafos argumentativos. El elemento más importante de este párrafo argumentativo, la afirmación. Y el elemento más importante, ¿no?, de ese otro párrafo argumentativo, también la afirmación. ¿Ok? Entonces, acá está. Justo estoy explicando lo que estás solicitando, Melissa, ¿no? Todo el texto, la tesis, el elemento más importante. Si la tesis está mal planteada, todo lo demás no tiene razón de ser. A nivel de los párrafos argumentativos, la afirmación es el eje de este párrafo. ¿Por qué? Por lo siguiente, a ver, déjenme regresar acá a la diapositiva un momentito. Voy a cambiar de favor, disculpen ya. Ahora sí. ¿Qué ocurre aquí? El razonamiento responde a la afirmación.
La evidencia responde a la afirmación, mientras que la afirmación responde a la tesis. ¿Ok? Regresando al texto, ¿sí? Esta afirmación responde a la tesis. ¿Ok? Mientras que casi no tengo esa herramienta, ¿sí? Tanto el razonamiento como la evidencia se relacionan con la afirmación. ¿Ok? Entonces siempre tomemos en cuenta ello, por favor. ¿Queda más claro, Melissa? Sí, maestro, mucho más claro ahora sí. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta o consulta? Sí, Reido, te escucho. Buenas noches, mi estimado docente. Buenas noches, compañeros. Consulta. El tema para el PA2, mi estimado docente. Es el mismo del PA1. Ah, ya, perfecto. Es la continuación. En el producto 1 han trabajado su proyecto. Ahora ya vamos a comenzar a tangibilizar el ensayo, la primera parte del ensayo. Entonces el tema sigue siendo el mismo. Perfecto, muchas gracias, maestro. Ok. ¿Alguna otra pregunta, consulta o duda? Sí, Melissa. Maestro, disculpe por la pregunta. No hay bueno, No, no. el modelo que nos está proyectando, no hay ninguna posibilidad que se pueda compartir por, el- por la plataforma, Ya les ¿cierto? expliqué la semana pasada que yo no les comparto los ejemplos y el por qué no les comparto. A ver, la dinámica para la siguiente clase va a ser la siguiente. En la siguiente clase yo voy a hacer un resumen, una síntesis de lo que hemos explicado hoy día. ¿Sí? ¿Por qué o para qué? Para que el resto del tiempo de la clase, yo voy a tratar de explicarlo, no sé, 15, 20 minutos, y la idea de la próxima clase es que ustedes proyecten, ¿sí? Proyecten su avance, su producto académico número 2, ¿sí? Proyecten su avance, el producto académico número 2, de tal manera que les puedo hacer feedback, les puedo dar retroalimentación, les puedo dar sugerencias de mejora, y de esa manera aseguramos un mejor producto académico. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, procuremos avanzar, coordinar con nuestros equipos para que para el día jueves tengamos un avance sostenido y puedan recibir este feedback. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, maestro, correcto. Bien, si no hubiera alguna otra pregunta o consulta, podríamos dar por cerrada ya nuestra clase el día de hoy. ¿Alguna pregunta o consulta más? Todo claro por mi parte, profesor. Ok, bien. Entonces, al no haber más preguntas o dudas, sí, Melissa, te escucho.
Sí, maestro, disculpe nuevamente, sé que ya va a cerrar la sesión de la clase. Maestro, justamente mi pregunta era relacionada a lo que compartí material de eso. Claro, no sé que no está, bueno, nos mencionó que no permitido. Justamente iba en relación porque a veces cuando uno hace el producto académico en grupal, tenemos las dificultades de que los miembros del equipo, bueno, en el caso mío, a veces no entran o no entraron a clases. Y a veces cuando uno hace la coordinación del trabajo, trata de compartir el archivo, ¿no? De poder avanzar, pero a veces te das con la sorpresa de que no todos han ingresado a la clase y no hacen como realmente se requiere el producto académico, ¿no? En ese sentido iba justamente mi pregunta, es lo que he tenido un poquito de inconvenientes en ello justamente con los integrantes, no habían entrado a clases. Por ese lado no sabían cómo era para completar. Muchas veces, como usted lo menciona, ¿no? Solo completan de acuerdo a lo que ellos creen que supuestamente es, ¿no? Más no es de acuerdo a la rúbrica y a los métodos de enseñanza que usted nos imparte en clase. Eso era, maestro. Muchas gracias. Ok. Sí, pero como les digo, los modelos hechos yo no les comparto porque ya me ha pasado que agarran ahí en el modelo y chancan cosas, cambian algunas cositas nada más y con ello consideran que ya han trabajado, ¿no? Pero la ventaja es que la clase queda grabada, ¿no? La clase queda grabada y inclusive si se reúnen, pueden ustedes, al momento de reunirse, pueden ir proyectando las partes que consideren relevantes para poderse guiar en la resolución de su producto académico. ¿Sí? Alberto, te escucho. Como opción a Melissa, yo le puedo dar que en mi grupo, justamente también solo ingresamos a clase 1 o 2. Entonces, para evitar la pérdida de tiempo, que es volver a revisar en la reunión, que de por sí ya nos reunimos tarde, 10 de la noche, porque casi todos trabajamos, ¿qué hacemos? Bueno, hemos puesto una regla, ¿no? De que tienen que ingresar a la reunión previamente habiendo visto la videoclase, aunque sea grabada, y puntual. Y ciertamente, como dice Iria, las pequeñas partes que se tienen que hacer, explicarlas de manera breve. Y yo creo que ahí ya, pues, sería más práctico para tu grupo, Melissa, que puedas avanzar de una manera más rápida, ¿no? Genial, gracias por la sugerencia, Alberto, que estoy seguro que no solamente le va a servir al grupo de Melissa, sino también a otros. Sí, maestro. De hecho, sí, no se preocupe. Claro, siempre es bueno escuchar algunas recomendaciones, por supuesto. Gracias. Ok, ahora sí ya voy a cerrar la grabación. Más bien, muchas gracias por su tiempo, que tengan muy buenas noches. Buenas noches, maestro. Gracias.